¿Qué harías si confrontaras a tu novia por engañarte y ella enloqueciera, te lanzara piedras a la cabeza y después llamara a la policía acusándote de atacarla? ¿Y qué harías si la policía llegara a tu puerta creyendo su versión de los hechos? Bienvenidos a Reddit Premium. Yo, su anfitrión, les traigo la historia de un hombre que descubrió los mensajes de su novia con otro hombre gracias a la esposa de un amigo que los vio juntos en público. Cuando la confrontó, ella negó todo. Cuando él intentó irse, ella le bloqueó el auto. Cuando finalmente escapó, ella le lanzó piedras y destrozó su parabrisas. Después llamó a la policía con una acusación falsa, pero el vecino tenía cámaras, y ahora ella tiene 1 año de sentencia. Preparen sus botanas y una bebida, porque satisfacción está por comenzar. Mi novia enloqueció cuando expuse su infidelidad. Intentó que me arrestaran, pero ella terminó en la cárcel. Yo, de 28 años, he estado saliendo con Camila, de 27, por 3 años. He estado en relaciones donde era lo suficientemente consciente de mí mismo para saber que la persona con la que estaba saliendo no era la persona perfecta, y en algún punto me di cuenta de que nunca podría casarme con ellas. Hasta hace poco, pensé que Camila realmente era la pareja perfecta para mí, y ya había empezado a soñar despierto con pasar el resto de mi vida con ella. Es triste cómo ese futuro en el que me sentía tan seguro pudo simplemente desvanecerse frente a mi cara. Es realmente difícil de explicar cómo se siente. Ella siempre pareció ser una buena mujer, pero me ha estado engañando, y eso me ha hecho preguntarme sobre todas las otras cosas que debo no saber sobre ella o la manera en que piensa. Me di cuenta de que podría haber estado engañándome gracias a la esposa de un buen amigo. Mis otros amigos y yo salimos frecuentemente con nuestras parejas, así que prácticamente todos nos conocemos. Este amigo, Roberto, me dijo que quería que habláramos sobre algo. Estaba claro lo importante que era, así que lo vi tan pronto como pude. Me dijo que su esposa había visto a Camila en la ciudad con otro hombre. Mi primera pregunta fue saber qué tan segura estaba de que era Camila, porque no sonaba como lo que pensaba que sabía de ella. Pero dijo que su esposa estaba completamente segura. Todos salimos quizás 10 o más veces al año y lo hemos estado haciendo por aproximadamente 2 años. No tenía ninguna razón real para dudar de su esposa. Afirmó que la energía entre ellos era claramente como la de una pareja. No era un socio de negocios o un amigo. Eran demasiado cariñosos para eso. No hicieron nada definitivo de infidelidad en público, pero dijo que yo necesitaba saber para poder hacer lo que quedara para averiguar la verdad. Le agradecí, aunque seré honesto, estaba muy dudoso. Estaba inventando todo tipo de excusas para Camila. Tal vez no era ella. Si era ella, tal vez era realmente solo un compañero de trabajo o un amigo. Y la esposa de Roberto malinterpretó la energía. ¡Demonios! Podría haber sido su hermano. La cosa es que ella no me dijo que había salido con nadie ese día en que la esposa de Roberto vio todo esto pasando. Todavía inventé una excusa para ella de que probablemente lo había olvidado, especialmente si era algo más mundano. Sé que en Internet, todos son un hombre alfa listo para tomar las decisiones lógicas, sin un toque de emoción. Pero si amas a alguien, es muy diferente. No quieres asumir lo peor de ellos a la menor provocación. Obviamente, si hubiera tenido evidencia concreta, no habría estado inventando excusas para ella. Sabía que era importante obtener esa evidencia concreta también. Por eso decidí revisar su teléfono. No confiaba en que iba a obtener la verdad de ella si le preguntaba. Sí tomó algo de tiempo atrapar su teléfono libre sin riesgo de que me atraparan. Pero cuando lo hice, fui directo a WhatsApp, que es la aplicación de mensajes que más usa. Ni siquiera sabía cómo se veía el tipo. Así que todo lo que realmente estaba buscando eran mensajes inapropiados. Revisé su WhatsApp hasta 2 días antes del día en que fue vista con el tipo, pero no había absolutamente nada notable, y revisé tan bien como pude. Se me acabó el tiempo, así que tuve que revisar su teléfono de nuevo otro día. Ese día, decidí ir directo a Instagram en su lugar, y ahí fue donde encontré lo que estaba buscando. Era un tipo llamado Carlos, y los mensajes eran concretos. Ni siquiera intenté explicarlo porque estaba claro que me estaba engañando con ese tipo. Lo más loco es que en ese momento, ni siquiera sabía con certeza que él era la persona exacta con la que había estado ese día hasta que se lo envié a la esposa de Roberto, quien confirmó que era el tipo que había visto. En su conversación, habrías asumido que eran pareja. No era solo enteramente de contenido íntimo. Tenía esas partes, incluyendo recordar las partes favoritas de su última reunión. Pero era mucho hablar sobre la vida, llamarse nombres cariñosos
y expresar planes de visitar lugares en el futuro. Leyéndolo, sentí que me venía una migraña. Era demasiado para mí descubrir repentinamente porque en ese momento todo mi mundo se volteó de cabeza. Me di cuenta de lo poco que sabía sobre las cosas, lo cual era un sentimiento muy horrible de tener. No hay razón por la que no debería estar confiado de que puedo confiar en mi novia. Pero en ese momento, descubrí que toda la confianza que le había dado en el pasado estaba muy mal colocada. Lo único que sé más que nada es que voy a tener que terminar las cosas con ella. Y no estoy buscando un gran esquema elaborado para que pase. Mi corazón no puede soportar estar con ella más tiempo del necesario. He pasado por rupturas que fueron amables y mutuas, y esas dolieron mucho. Ser engañado, más una ruptura, podría dejarme fuera del trabajo por un día o dos, pero realmente no tengo otra opción más que enfrentarlo. Por supuesto, me aseguré de guardar todas las capturas de pantalla de sus mensajes con Carlos. No quiero darle ni un centímetro de espacio para maniobrar. No quiero que tenga la oportunidad de intentar manipularme. Estoy escribiendo esto para ordenar mis pensamientos. Literalmente voy a confrontarla mañana, lo cual es especialmente conveniente ya que es sábado. Va a tener mucho que explicar. He tenido demasiadas relaciones tóxicas para toda una vida. Así que es horrible saber que ella todavía decidió ser una infiel egoísta. Lo más frustrante de este tipo de situaciones es que ya tienes toda la evidencia, sabes exactamente lo que pasó, y aún así tienes que sentarte a escucharla negar todo mirándote a los ojos. Esa habilidad para mentir tan convincentemente debería asustarlo más que la infidelidad misma. Porque si puede mentir así sobre esto, ¿sobre qué más habrá mentido? En fin, vamos a continuar con la primera actualización. Actualización 1. Esto es unos días más tarde de lo que esperaba publicar esto, y eso es porque las cosas no fueron ni cerca de tan fácilmente como pensé que serían. De hecho, fue bastante loco. Eso podría ser un eufemismo ahora que lo pienso. Fui al departamento de Camila al día siguiente después de mi última publicación. Estaba bastante listo para confrontarla y romper con ella. Sabía con certeza que no iba a haber ninguna manera de que explicara lo que había visto en su teléfono. Así que una ruptura ciertamente iba a pasar ese día. Me había preparado mentalmente para ello, tanto como sabía que iba a ser como un golpe al pecho. Aparecí sin avisar y ella estaba placenteramente sorprendida, pero creo que pudo ver que yo no estaba de humor para bromas o feliz, así que se puso seria y se preocupó. La senté y simplemente fui al grano. Le dije que sabía que me había engañado. Se veía genuinamente sorprendida. Si no hubiera tenido evidencia concreta basada solo en su reacción, podría haber creído que no tenía idea de lo que estaba hablando. Esa fue mi primera vez dándome cuenta de lo buena mentirosa que era. Nunca había tenido razones sólidas para pensar que alguna vez me estaba mintiendo antes de entonces, pero ese momento me hizo preguntarme cuántas mentiras había comprado por lo convincentes que eran. Lo negó y me pidió que explicara de qué estaba hablando. Empecé diciendo que alguien la había visto en público con otro hombre. Preguntó quién era, muy enojada. Pero obviamente no fui lo suficientemente estúpido para mencionar quién era. Sí le dije el día y el lugar donde había sido vista, ya que la esposa de Roberto no había ido a saludar a Camila ese día. Así que Camila probablemente no sabía que la esposa de Roberto había estado ahí. Lo pensó, y afirmó que podría haberse encontrado con alguien ese día, pero no me estaba engañando. De nuevo, eso podría haber sido suficiente para hacerme dudar si no hubiera sabido la verdad. Le pedí que me dijera la verdad absoluta y me mirara a los ojos. Lo hizo, y me dijo que nunca me había engañado con nadie, ni siquiera se había acercado a eso. ¿Quién es Carlos, entonces? Ese fue el punto donde primero vi su cara cambiar, pero hizo un buen trabajo conteniéndolo. Afirmó que Carlos era solo un amigo, y quien pensara que había visto algo más que amigos estaba loco. Solo sacudí la cabeza y luego le dije que había visto sus mensajes de Instagram. ¿Qué mensajes de Instagram? Me impresionó que iba a mentir hasta el final, así que le pedí que me pasara su teléfono. Se negó. Le pregunté por qué no quería mostrarme los mensajes. No dijo nada y luego decidió tomar un enfoque diferente. ¿Estuviste revisando mi teléfono? Es difícil para mí expresar cuánto eso me enojó. Empecé con mi enojo tratando de decir algo, pero finalmente me di cuenta de lo inútil que iba a hacer. Así que me levanté y empecé a caminar fuera de su casa. Mientras lo hacía, le dije que se había terminado entre nosotros dos. No sé qué fue, pero ese es el punto donde perdió la cabeza. No tiene sentido para mí porque sabía lo que estaba haciendo cuando me engañó. Saltó frente a mí y trató de detenerme de irme. Me preguntó otra vez por qué estaba revisando su teléfono,
así que solo la empujé a un lado y me moví fuera del camino. Admitiré que el empujón fue un poco brusco, pero no era nada que fuera a lastimarla. Solo fue más brusco de lo que suelo manejar a las mujeres. Cuando llegué afuera de la casa trató de detenerme de subirme a mi auto, pero fui más rápido que ella. Se paró junto a la ventana y seguía diciendo que teníamos que hablar y que no podía simplemente irme. Para ser honesto, creo que algo mentalmente se rompió porque no estaba teniendo ningún sentido lógico. Un minuto estaba preguntando por qué revisé su teléfono. Al siguiente negó que había engañado. Después de eso, necesitábamos hablar sobre quién sabe qué. No estaba actuando como alguien que no era culpable. Su siguiente táctica fue pararse frente al auto. Desafortunadamente, eso fue efectivo en detenerme de ir a cualquier parte. La empujé con el auto como 30 centímetros con la esperanza de que se rindiera, pero se mantuvo firme y solo tuve que apagar el auto y esperarla. Vino a la ventana de nuevo y traté de encender el auto e irme, pero por supuesto, una vez que lo escuchó arrancar, corrió al frente de nuevo. Esta vez, se sentó en el cofre. Salí del auto y finalmente empecé a hablar con ella. Dijo que yo no entendía la situación con ella y Carlos, y por eso pensaba que estaba engañando. Le dije que estaba bien, que simplemente admitiera que me había engañado. Estaba tratando demasiado duro de esquivar la responsabilidad por sus acciones. Siguió manteniendo su inocencia sin tratar de explicar cómo malinterpreté algo de lo que había en sus mensajes con Carlos. Eventualmente, me enojé lo suficiente que la llamé infiel mentirosa y me dirigí de vuelta al auto. Una piedra del tamaño de un puño voló junto a mi cabeza y golpeó mi auto. Miré hacia atrás y la vi recogiendo las piedras más grandes que bordeaban el camino hacia su departamento. Estaba realmente en shock, porque si esa piedra hubiera golpeado mi cabeza, habría causado daño serio. No parecía estar sobria por el hecho de que casi me había golpeado con la espalda volteada. Me subí al auto antes de que la siguiente golpeara. Encendí mi auto y mientras lo hacía, ella golpeó la piedra contra mi parabrisas, pero me dejó irme. Tuve que estacionarme en algún lugar para tomar un respiro. Estaba realmente temblando en ese punto. No creo que el escenario hubiera sido traumático, pero había tantas emociones corriendo a través de mí. Esa fue mi primera oportunidad de realmente procesarla sin la adrenalina cubriendo todo. Después de un poco de tiempo superando toda la situación, manejé a casa. La policía estaba literalmente en mi puerta cuando llegué. Confirmaron mi identidad y me dijeron que Camila había llamado y afirmó que la había agredido y había intentado forzarla. No estoy bromeando cuando digo que mi boca se abrió cuando escuché eso. Empezaron a hacerme todo tipo de preguntas. Les dije que la empujé cuando me detuvo de irme de su casa, y también había manejado unos centímetros hacia adelante cuando estaba parada frente a mi auto, pero en ambas instancias no había sido lastimada. Cuando escucharon mi lado de la historia, especialmente con la ruptura y los mensajes que tenía, creo que empezaron a entender la situación un poco mejor. Había ido a confrontarla, y eso era todo. Había cometido el error tonto de no grabar, pero afortunadamente el universo estaba de mi lado. Me detuvieron mientras obtenían más información de oficiales de su lado de la ciudad. La razón por la que me salvé fue que ella había mentido sobre algunas de las cosas que habían pasado afuera del departamento. Obviamente, afirmó que había intentado forzarla en su departamento, pero también afirmó que la había empujado tan fuerte que tropezó con las piedras en su camino y cayó sobre su trasero en el pasto. Fue entonces cuando afirmó que había lanzado piedras. No solo algunos de los vecinos estaban presenciando la escena, sino que los policías incluso pudieron obtener metraje de uno de ellos. Mostraba suficiente del encuentro, incluyendo cuando se agachó para lanzar piedras. Si hay algo que no te va a ayudar cuando se trata de la policía, es mentir. Todo lo que les había dicho estaba mostrado en el metraje del video. Fue bueno que ni siquiera había admitido las partes malas de mi propio comportamiento porque el video lo respaldó todo. Así que me dejaron salir del auto de policía y me quitaron las esposas. Ni siquiera me he molestado en contactarla ni nada. Por enojado que haya estado después de todo esto, puedo entender si ella quería hacer una montaña de un grano de arena, que fue yo empujándola con el auto o empujándola en la casa y llamar eso agresión. Pero decir que intenté forzarla fue imperdonable. Todavía no puedo entender por qué perdió la cabeza de la manera en que lo hizo. No creo que ella haya sido ese tipo de persona que nunca puede estar equivocada. Ha estado equivocada antes, pero tal vez eso era algo tan masivo, y absolutamente se negó a ser atrapada engañando. Creo que simplemente perdió la cabeza cuando se dio cuenta de lo fuera de su control que estaba la situación. Si engañas, al menos deberías poder admitirlo cuando estás acorralada. Por alguna razón, eso no era algo que ella quisiera hacer. De todos modos, además de que ella reciba una sentencia cuando sea que eso pase,
Creo que ese es el final de mi vida con ella. Para ser completamente honesto, estoy un poco asustado de lo que pueda pasar con ella después de todo esto. Ha actuado inestable, así que no sé si puedo siquiera decir que voy a estar a salvo después de todo esto. Lidiaré con eso cuando llegue el momento. Actualización 2. Esta actualización ha tardado mucho en llegar, pero estoy más que feliz de decir que a pesar de todo lo que Camila hizo para arruinar mi vida, al final del día solo fue su vida la que fue arruinada. Lo primero que hice para añadir a sus problemas fue demandarla en corte civil. Había daño bastante malo a mi auto, y ella había intentado que me arrestaran falsamente. Me representé a mí mismo y fue pan comido. Obtuve exactamente lo que estaba pidiendo. La parte realmente divertida para mí de ver fue lo que le pasó en la corte criminal. Además del reporte falso que había hecho a la policía, esta era una persona que posiblemente había intentado matarme, o al menos, causarme daño corporal grave. Intento de asesinato era un estiramiento. Sabía que no iba a funcionar, pero el fiscal sí logró que la condenaran por vandalismo criminal, hacer una declaración falsa y agresión agravada. Ha sido sentenciada a 1 año, pero mi abogado me dice que hay muy buena probabilidad de que salga antes de eso, lo cual es bastante frustrante para mí. Me gustaría que pasara toda la sentencia tras las rejas. Seguro, no terminó lastimando a nadie excepto a mi auto. Seguro, es una delincuente primeriza, pero todavía creo que 1 año no es suficiente para ella. Sé que mucha gente discutirá, pero lo que sea. Estuve ahí en la sala del tribunal y fue divertido ver su cabeza caer mientras la sentenciaban. Amé tanto a Camila. Y si alguna vez me dijeras que vendría un tiempo donde estaría genuinamente feliz de verla encerrada, te habría llamado tonto. Pero mira qué rápido te puede llegar la vida. Hice mi trabajo como novio, así que no me siento tan mal. Fui un buen tipo con ella a lo largo de nuestra relación. Es una locura que todas esas señales de alerta estuvieran enterradas bajo la superficie. Pero salí vivo. Y supongo que esa es la parte más importante de todo esto. No creo que haya una moraleja en mi historia. Ni siquiera sé si aprendí algo de ella más allá del hecho de que no creo que vaya a estar saltando a la escena de las citas pronto, si es que alguna vez. Es simplemente demasiado desastre. Pero de todos modos, ese es el final de las cosas para mí. Han sido unos meses muy difíciles y parece que finalmente voy a tener un poco de paz. Así que estaré aprovechando eso. Llegamos al final de esta historia. Engañar es una cosa. La gente hace cosas egoístas y estúpidas en las relaciones todo el tiempo. Pero intentar usar una acusación falsa para arruinar la vida de alguien solo porque te atraparon, eso es un nivel completamente diferente de maldad. Honestamente, la única razón por la que esto no se convirtió en un desastre para él fue pura suerte. Un vecino tenía cámaras. Los testigos estaban alrededor. Y él fue directo con la policía sobre lo que realmente pasó. Sin eso, podría haber estado lidiando con una pesadilla en lugar de verla explicarse en el tribunal. Y la ironía de todo esto es increíble. Camila podría haberse ahorrado un récord criminal haciendo algo muy simple: admitir que engañó y dejarlo salir por la puerta. Eso es todo. Pero en lugar de eso, eligió negar hasta el final. Eligió bloquearlo físicamente. Eligió lanzarle piedras. Eligió destrozar su parabrisas. Y eligió llamar a la policía con una historia completamente fabricada. Cada decisión que tomó la hundió más. Y ahora tiene 1 año de sentencia. Perdió la demanda civil. Tiene que pagarle por los daños a su auto. Y tiene un récord criminal que la seguirá por el resto de su vida. Todo porque no pudo decir 3 palabras. Sí, te engañé. Lo más aterrador de esta historia es que él estuvo a segundos de tener su vida destruida. Una piedra más cerca de su cabeza. Un vecino sin cámaras. Un policía que creyera la historia de ella primero. Cualquiera de esas cosas y esta historia habría terminado muy diferente. Moraleja de esta historia: documenta todo. Graba todo. Y nunca subestimes lo lejos que alguien puede llegar cuando está acorralada. ¿Qué opinan de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.